Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos. Gracias, señores. Muchísimas gracias por participar en este espacio este sábado de septiembre. Panorama Actual, un esfuerzo de la CNTDF en nuestra zona para estar con ustedes, a hablar con ustedes lo que es el mundo laboral, el mundo sindical y también, naturalmente, lo que es la República Dominicana, el país de nuestros amores y nuestros dolores, más los amores que los dolores, naturalmente. El país que tanto queremos y tanto amamos. Pese a todas sus dificultades, pese a los problemas que hay y que van a haber, que uno espera que un día se concluyan, ¿no? Pero es el país nuestro. Gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Panorama Actual. Miren, la AIR, o la Asociación de Industrias de la República Dominicana, por boca de su presidente Julio Brachi, volvieron a la carga. A la carga. No cejan, no ceden. Quieren buscarle forma para tumbar la cesantía. Tumbarla porque nosotros, este programa se ha hecho eco y va a seguir en esto. Nosotros, porque esta es la naturaleza. La saga nutricia de este espacio son los trabajadores, sus reivindicaciones, sus conquistas. Y por eso estamos aquí. La cesantía, ustedes saben que es la conquista mayor económica que tienen los obreros dominicanos durante toda su historia. Una conquista mayor, económica. Como decir la garantía. Eso es casi casi un seguro de desempleo. Al que cancelan porque el patrón ya no lo quiere más, o lo que fuere, lo desahució, le toca un dinero que le permitirá subsistir unos cuantos meses. Bueno, pues resulta que ahora no, hace tiempo, los empresarios quieren tumbar esa vaina, quitarla, fuera, la cesantía. Y los empresarios han propuesto, frente a la resistencia, como es natural y normal, del mundo sindical, pues han planteado ni un gris, ni blanco ni negro, un gris en el medio. Mira, no la vamos a quitar, pero vamos a bajarla. Es lo que han planteado. Están planteando solo dar 10 salarios mínimos, sin importar. Este tema lo planteamos cantidad de veces aquí, pero lo vamos a seguir planteando. Lo vamos a seguir planteando toda vez que hay que plantearlo y lo vamos a seguir planteando. Ahora están planteando valga la tanta redundancia, la gente de AIR, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, por su presidente Brachi, están planteando solo entregarle a los trabajadores 10 salarios mínimo una vez se ha cancelado, no importa el tiempo que tenga trabajando. 20 años, 30 años, 25 años, 5 años, no importa. Están planteando que a partir de la nueva legislación laboral que se fue anunciada por el presidente de la República en su juramentación del 16 de agosto de este año, va un mes y tanto, ¿no? Un mes y tanto, 16 de agosto, septiembre, bueno, un mes y tanto. Aún no, la pieza no ha ido, o la propuesta de los cambios a la ley, al Código de Trabajo, la famosa ley 1692, cuando Balaguer, pues aún no ha llegado al Congreso. Bueno, eso que implica, entonces nos enteramos también que el ministro de Trabajo, Luis Miguel Lecán, ha dicho que la cesantía podría tener variaciones. Y ahí la cosa se asusta, ¿no? Si dice que puede tener variaciones, pues, siguen las negociaciones. Miren, el movimiento sindical tiene ante sí en sus manos, tiene frente a sí un momento estelar, quizá uno de los más importantes en su historia, en toda la historia de este movimiento que tiene más de 100 años y tanta historia por el medio, tantos líderes, tanto sacrificio, tanto martirilogio. Todo esto ha implicado que la República Dominicana tenga hoy un código de trabajo anterior en 92 y ahora un nuevo, fruto de tantas luchas de los trabajadores dominicanos para tener una legislación acorde al tiempo. El 92 son 30 años, ahora otra nueva también para que vaya con el tiempo y la conquista, en vez de retrasarse, avancen. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. La misma Constitución dice que la ley, haciendo un parangón, ¿no?,
no tiene efecto retroactivo solo cuando favorece a la persona. En este caso, los juristas, yo no soy ningún jurista, la gente que profundiza en las leyes, entonces dirá, bueno, aquí hay un problema incluso de lado, ¿no? Pero, ¿qué le digo? Se vincula. Hay un problema incluso constitucional, porque si la ley tiene efecto retroactivo solo para cuando beneficia a la persona, no solo en caso penal, digo yo, sino también para todo lo que implique el desarrollo de la persona humana. Entonces, en este caso, si tú me vas a mí a quitar tú me vas a reducir un derecho, entonces es una acción inconstitucional, porque tú me estás reduciendo beneficios cuando la ley dice que tiene que ser para mayores. El caso no va a ser cómodo, no va a ser cómodo, porque la propuesta que han hecho los empresarios de que a partir del nuevo código laboral, todos los que ingresen a empresas a trabajar, al empleo formal naturalmente, porque el informal no, el empleo formal, aquel empleo que te dicen que hay un contrato, tú firmas un contrato por tanto tiempo, tú haces aquello, la ley te protege con la seguridad social y todo esto. El empleo formal, el que entra al empleo formal a partir de la promulgación de la nueva ley, que será naturalmente, no sabemos cómo se llama, la denominación de esa ley, del nuevo código laboral, entonces aquel que entre ahí, si es como quieren los empresarios, entonces serán 10 salarios. Y vete con Dios, mi hijo. 10 salarios mínimo. Bueno, hasta 20. Pero vete con Dios. Mi hijo, vete con Dios. Después de 20 años, que tú tuviste en mi empresa, yo te voy a dar 20 salarios, te toca cantidad más de dinero de ahí, pero yo quiero que tú te lleves esos chelitos porque yo no puedo darte más de ahí. Claro que tú puedes dar más, claro. Claro que tú puedas más. Y el Estado no te está dando 300 mil millones de pesos dominicanos en subsidio para que tú mantengas tu empresa. Y esas exenciones que te da el Estado dominicano envuelta en cantidad de cosas, para beneficiarte, para que tú de empleo la mayoría precario. 60% de los salarios en este país son de menos de 30 mil pesos. Menos. Y la canasta está por casi un 90%. Entonces tú dices, subsistimos, sí, subsistimos. Los dominicanos siempre hemos subsistido. Y vamos a seguir subsistiendo. Pues tenemos valor para subsistir y para vivir en este país. Pero, señores, alto. Hay un tiempo en el que la cosa hay que paralizarla. Reitero que es un reto que tiene el mundo sindical dominicano de enfrentar esta situación de la reducción, no quitarla, pero sí reducirlo, los beneficios que da la cesantía. Y yo reitero aquí que estamos frente a un problema incluso constitucional, porque es un retraso, es una pérdida de derechos, y la ley dice que, la Constitución dice que solo hay efectos relativos para beneficiar a futuro. Un segundo comentario del día de hoy. Señores, el alma rota. No podemos tener más que el alma rota ante el vil crimen. Todos los crímenes son vil. El asesinato contra una muchacha, Paula Santana, en enero, febrero de este año, en la zona franca las Américas. La secuestraron en el turno de la noche a madrugada, la raptaron, la violaron, la mataron, la tiraron en una alcantarilla, como un perro, una vaina, ¿no? La tiran ahí. Y luego los mismos, fíjese la vaina, aquel de que el crimen, el que mata vuelve al lugar del crimen, los mismos asesinos fueron
y ayudan a la policía a sacar el cadáver de la alcantarilla. Ahora resulta ser que el caso fue archivado por falta de prueba. 3 meses en Najayo, van a juicio y dicen que no hay prueba suficiente y están sueltos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Están sueltos? Porque no hay prueba. Y se están burlando la familia ahora, de la víctima. Y están sueltos. Uno dice, bueno, caramba, ¿qué cosas son estas? ¿Qué cosas son estas tan graves y tan dolorosas? Una muchacha trabajando aquí en la zona franca, trabajando por su familia, incluso planes de estudio para su futuro, su familia, y ella misma, ¿no? Y la violan y la matan y la tiran a la alcantarilla y la sacan de ahí y no pasó nada. Y si te he visto, no me acuerdo. Señores, así no puede ser la cosa, ¿no? La sociedad dominicana y este programa, Panorama Actual, nosotros nos unimos a las voces que desde hace tiempo estamos exigiendo, protestando y exigiendo que se respete la vida humana en este país. Y eso que mataron a esa muchacha, a Paula Santana en febrero aquí, en la zona franca de las Américas, que la violaron y la mataron. Eso no puede quedarse así. Nosotros llamamos que eso no se quede así, que vuelva a la justicia. Que vuelva a la justicia. Porque fue un crimen contra un ser humano que se cometió. Señores, en el día de hoy, nosotros tenemos como invitado al doctor Franklin de Jesús, un destacado médico cirujano, político además, humanista, quien aspira a ser miembro del Comité Central del PLD en su próxima convención. Está en camino ya. Con él vamos a conversar naturalmente de lo que es de su aspiración como político y también como médico cirujano. No se nos vaya. Vámonos, cuando retornemos, vámonos a la entrevista con este distinguido médico y también político que se llama Franklin de Jesús. ¿Qué dice ahí? Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual, evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En estos 3 años, el Infotec se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores.
se han estructurado 21 familias profesionales y el Infotep ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, gracias por estar ahí, compartir este espacio de hoy. Este panorama actual, este sábado de septiembre. Septiembre. Como les decíamos al principio, en este sábado tenemos un invitado, una personalidad de la política y la medicina. Él es el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano, además de médico. Él es un dirigente político del PLD, el Partido de la Unión Dominicana, y quien en esta ocasión está aspirando a ser miembro del Comité Central de ese partido. Saben que ese partido está en Congreso, luego de las elecciones, los partidos, por lo común, o el sentido común te dice a ti que, bueno, que los partidos tienen que reunirse, revisar, saber qué pasó y toda esa cuestión. Nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor Franklin de Jesús, pues aspira a ser miembro del Comité Central de ese partido. Franklin, buen día y bienvenido. Sí, gracias Nino por la gentileza. Me siento sumamente honrado de estar acá en tu programa y sobre todo muy a gusto con esa amada teleaudiencia que con certeza se da cita para verte. Gracias, Franklin. Franklin, mira, los partidos, como dije al principio, pasan por procesos difíciles, procesos electorales, van a elecciones, ganan o pierden. Le sube la votación y le baja. Todo va a depender de su ejecutoria y el tiempo. Franklin de Jesús, médico cirujano, ¿por qué está aspirando a ser miembro del Comité Central del PLD cuando un partido que en este momento pasa por una gran crisis? ¿Qué te anima a ser miembro a subir el ¿cómo se llama el renglón? Porque tú eres miembro del intermedio Enriquillo. Enriquillo A, sí. Enriquillo A. Sí. Dino entonces, a ver. No, realmente yo creo que todos de cierta forma, o una gran parte de la población terminan siendo políticos. Muchas veces tú puedes trabajar en una iglesia, en un grupo comunitario,
y es una forma de hacer política de ayuda. Es decir, hay que ver que la política tiene que ver con algo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo y la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Entonces, quien tiene cierta sensibilidad, a pesar de ser médico, pero tú como médico, si te dedicas a operar niños, que realmente operamos niños durante bastante tiempo, tú haces ayudas uno a uno, pero la política es una forma de cómo tú contribuir a generar ciertos niveles de bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. Es decir, generar niveles de libertad de tal manera de que sirva como base la libertad para que haya igualdad, y si hay igualdad de derechos la gente se desarrolla. Entonces siempre me ha gustado la política, creo que uno juega roles importantes. Cuando estás en el bachillerato quieres ser un buen estudiante, ser elegido dentro del bachillerato. El cuadro de honor, Sí. el cuadro de honor de los estudiantes. Sí, entonces realmente yo creo que en ese momento lo más importante fue ser un buen estudiante en la universidad, ser elegido como docente dentro de la universidad, y siempre, desde 1982, siempre tuve aquella sensibilidad, que recuerdo cuando entré al colegio universitario, nosotros teníamos la oportunidad de tener, gracias a Dios, a los buenos profesores de sociología, de filosofía, de historia, y realmente eso nos daba una base para nosotros poder discutir con aquellos que en ese momento eran de vanguardia estudiantil. Una formación humana más o menos, lo que dan ustedes en la UAS. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero siempre lo triste es cuando te vas 15 años fuera y tú vienes bajo la idea de encontrar aquellos mismos amigos que en esa época discutíamos de temas como era el materialismo dialéctico, lo histórico, que era... histórico. Sí, no, imagínate. Marta Hanekel. Marta Hanekel, pero también el mismo, por ejemplo, el mismo manifiesto, que muchos jóvenes de esos quizás era un sistema difícil de revolución y contrarrevolución, y que, por ejemplo, como se plantea en el manifiesto de que los medios de producción deben estar en manos de quien trabaja, de la clase obrera. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos se equivocaron en el sentido de que... Eso yo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú terminas, llamas a una revolución para tomar los medios de producción de manera drástica, y no es así. Yo creo que en el pensamiento de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, que decía que él planteó una transformación pacífica de nuestra sociedad a través de la educación, que es lo que pienso. Mira, las elecciones, el PLD quedó en tercer lugar, ¿verdad? ¿Tercer lugar fue? Sí, tercero. El PRM subió Leonel, fue del pueblo, todo el PLD quedó de... En las municipales quedamos en segundo lugar. Sí, segundo lugar, sí. En tercero, pero está el número 3 ahora. Sí. 500,000 y pico votos sacó el PLD en el país entero. Sí. ¿Es posible que remonte el PLD? ¿Tú crees que remonte? Con toda certeza. Es decir, ahora mismo estamos en un Congreso, el Congreso es soberano, todas las veces hay que ver que no es el primer momento que el PLD se ha visto en dificultades. Yo considero que de cada Congreso que se ha hecho siempre hemos salido fortalecidos, y yo creo en eso, yo creo en que se hagan las cosas de la manera correcta. Yo terminaría siendo un disidente en cierto sentido, porque cuando se planteó la división, la división con relación al expresidente Fernández, le damos las gracias a él porque en cierto sentido él nos escuchó a todos. Entonces, ¿qué pasa? Había un entorno alrededor del presidente Fernández que lo veían a él como un superdotado, como un privilegiado, un mesías. Entonces, ¿qué pasa? Había ahí hasta una persona de la Alianza Francesa que también trabaja en la Fundación Global, un intelectual, decía que si Europa tendría una persona así del nivel intelectual, del nivel de conocimiento e inteligencia del presidente Leonel Fernández, Europa sería algo diferente. ¿Tú me entiendes? Entonces yo realmente pensé, y le doy gracias porque me eligieron dentro del grupo para discutir esa postura. Y yo sencillamente dije, bueno, todo parece que ella no vive en Europa con el nivel profesional. A nivel intermedio, el sistema educativo elige los niños que tienen más de 85 puntos, es decir, son los que van a la universidad. Eso ofrece un exceso de garantía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no estuve de acuerdo y por eso me mantuve en el partido. Entonces, hay que ver que él nos dio la oportunidad a todos de escucharnos y prevaleció lo que era el Mesías, el que él era una persona. Y mira que agradezco infinitamente porque la gran parte de mis grandes amigos están dentro. Hay gente que se fueron del partido porque le deben lealtad al expresidente, pero yo considero en ese momento que no es lo más adecuado plantear una división. Entonces realmente yo podría ser disidente en el sentido de que no estuve de acuerdo porque eran intereses individuales de actores sociales políticos. Tú
¿Tú has sido miembro del PLD desde cuándo? Yo, por ejemplo, miembro así de manera... yo me integré, fui por ejemplo, a Secretaría General y me mandaron integrarme dentro de lo que era el intermedio Riquillo A. ¿Dónde queda ese? Ese queda aquí en el Quisqueya. En el Quisqueya. Acá en el Quisqueya. Sí, y realmente yo veía que hay muchas cosas que se han perdido. Bueno, en ese momento ese se mantenía lo que era la mística, lo que era, por ejemplo, los métodos de evaluación de desempeño, los métodos de... Se mantenía todavía, discutíamos toda la semana un tema que podría ser composición social dominicana, lo que era, por ejemplo, hasta el mismo materialismo dialéctico, lo que era la mancha indeleble, es decir, sobre todo principalmente el texto del profesor Juan Bosch, pero es decir, era bueno. Creo que parte de eso se ha perdido, muchos intermedios se han convertido en clientelares y entonces el sistema clientelar, que no estamos de acuerdo porque somete a los demás a ser pobres, lo convierte en una mercancía y lo único que interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Sí. Eso no es política, según como lo dice Frederick Engel. ¿Tú crees que el candidato Abel Martínez se mantuvo a su altura? ¿Fue un candidato débil? ¿Qué le faltó a él para subir un poco más? No, yo creo que el compañero Abel Martínez es un buen candidato. ¿Qué pasa? Las circunstancias no le favorecieron. ¿Cuáles circunstancias? Bueno, si tú no tienes un candidato que es apoyado por toda la estructura, por todo ese comité político, es muy difícil. Lo que dicen fue que lo dejaron solo. ¿Cierto o no? ¿Lo dejaron solo? Yo creo que tenía una parte importante del partido, pero hay una gran parte que no. Entonces, si un candidato... Se sentó, un buen sentó. Sí, si no, o sea, porque cada miembro del Consejo de Comité Político tiene una estructura que le ayudó a llegar a ese punto, ¿tú me entiendes? Nadie llega al comité político así por así. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de que no estamos de acuerdo en el mundo de hoy donde la política ha cambiado, donde hoy en día hay que hablar de segmentación, de microsegmentación, de que tú tienes que volver las cosas no desde el punto de vista de la ostentación del poder, sino desde la base, desde la base. ¿Qué quieren, por ejemplo, en el caso de la microsegmentación, que hoy en día hemos visto que en los últimos 21 años han existido 4 premios Nobel de Economía en el área de la psicología, es decir, la actitud del ser humano frente al consumo, Angus Deaton, la toma de decisiones, por ejemplo, en situaciones de estrés, es decir, que lleva una persona a votar por un candidato o votar por el otro, es decir, siento que la mayor parte de los grandes imperios han terminado por su propio peso, como lo decía el mismo Marcos Aurelio, cuando son capaces de violar sus límites son sus valores, no salimos de esa carta de declaración de principios, es decir, entonces ¿qué pasa? Si tú violas principios básicos que son de la estructura, del origen del PLD, como es el patriotismo, la libertad, el desarrollo, el amor por tu país, la identificación con los más vulnerables, tú me entiendes, y lo que era la organización, la puntualidad, la limpieza, es decir, ¿qué ocurre? Si tú violas tu propio principio, como decía el mismo Marcos Aurelio, tú te colocas en el borde, en el límite y vas a fracasar. Te sigo el discurso. ¿Violó el PLD en el gobierno esos límites, esos principios? Con toda certeza tenemos que aceptar que hubo algunos que se salieron fuera de rumbo. Y hoy en día, si tú lo sigues manteniendo en base a lo que planteó Aristóteles, cuando Aristóteles planteó los criterios de persuasión, donde habla de la reputación moral, donde habla del conocimiento y donde habla de empatía, cómo tú disfrutas cuando eres capaz de crear las condiciones para que los demás se desarrollen. A un partido le es difícil, el caso del PLD, por ejemplo, que en medio de unas elecciones tenga procesos judiciales abiertos por corrupción. Es difícil llegarle a la población, convencer a la población de que vote por ese partido. ¿Influyó esa situación? Naturalmente que sí. Ahora que están ustedes en el proceso interno de un congreso, ¿tú crees que la población se anime a variar la visión que tiene el PLD en el sentido de que es un partido que como tú decías ahorita, que se apartó de esos principios? ¿Varía la idea de la población? Si este Congreso da como resultado lo que hay que hacer realmente, es decir, porque tú como partido no puedes prescindir de lo que es la experiencia acumulada del tiempo, pero a través del tiempo, tú buscas una salida. Todas esas personas que realmente se han sido vinculadas
tú tienes que colocarla a un lado, no pueden ser miembros de una estructura de dirección. ¿Por qué? Porque si la reputación moral es importante, nos juzgan a todos como que somos iguales y no puede ser. Entonces, si se hace lo correcto, con toda certeza que nos ganaremos el cariño, estamos creando un precedente de que somos capaces de hacer los cambios necesarios para que la población nos vea de otra manera, no vea como lo que éramos gente, hasta que se muestre lo contrario. Un PLDista era una persona de conocimiento Frankie y de respeto. dividió una vez entre corrupto y PLDista. Mira, antes de irnos a una pausa, te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Puede Danilo reconquistar esa confianza siendo el cabeza del PLD? Vamos a la pausa y cuando retornemos, nuestro distinguido invitado, el doctor Franklin de Jesús, nos va a responder esta pregunta. Quédense ahí, que esto sigue bueno. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF.
Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por continuar con este espacio, programa actual. Sábado de septiembre. Hoy el doctor Franklin de Jesús, médico, cirujano y también aspirante a ser miembro del Comité Central del PLD. Antes de irnos a la pausa, nosotros le quedamos una pregunta en el aire. Como decía Pantoja, Isabel Pantoja, por si hay una pregunta en el aire, pues se quedó en el aire. Estimado invitado, mire, el PLD está con eso, ¿verdad? Una parte de la población tenía la expectativa, entre ellos yo, no voy a decir que no, de que el PLD se iba a renovar completamente. Pero Danilo dijo que no iba y después que va. O sea, sí, pero no, pero sí, pero no. O sea, donde digo, Diego, pero va. La población ha dicho que, bueno, no, cierta gente ha dicho que hay como cierto requemor. Danilo, candidato de nuevo como presidente del PLD, quiere decir que no un gobierno que tuvo grandes problemas éticos y morales, y de hecho hay cantidad de familiares de él están presos o en proceso de justicia por los asuntos de corrupción. ¿Sabía él o no? Bueno, si sabía o no sabía, pues es una pregunta que él va a tener que responder, antes o después. ¿Puede una persona como Danilo Medina, que fue presidente de la República en 2 ocasiones, que terminó con tantos problemas encima, conducir a un nuevo PLD? Diga una vez, le hablo, un nuevo PLD para que la gente se estimule a tener confianza en ese partido. ¿Eso es posible, doctor? Sí, yo creo primero que hay que reconocerle al expresidente Danilo Medina de que los grandes aportes que él hizo, por ejemplo, sobre todo en la educación. Según recuerdo, por más de 30 años los niveles de educación promedio en nuestro país no pasaban de 2 años. Hay que ver con todos esos planes de, por ejemplo, de alfabetización, de que ella aprende contigo. Es decir, en cuanto al número de aulas, nadie ha construido más escuelas, más aulas. Del punto de vista absoluto, durante sus 8 años de gobierno se construyeron más de 28.000 escuelas. En términos absolutos, en términos relativos, podría ser el expresidente Balaguer, ¿de acuerdo? Entonces, pero de todas maneras, yo siento que la sociedad tiene que reconocerle todos esos grandes aportes. Ahora, el punto de vista de imagen, a mí particularmente, yo siento que cuando una botella de vino se rompe, tú intentar unir los cristales, el líquido y volver a que la botella sea igual es muy difícil. Creo que dentro del partido hay una población importante que cree que él es imprescindible y hay otros que piensan que debe existir una renovación. Yo creo que el hecho de persuadir depende de tu reputación moral, a pesar de que a Danilo Medina no se le puede señalar nada, digo yo así, del punto de vista directo, la justicia no lo ha hecho, pero creo que tiene que haber una renovación importante, de tal manera de que le demos un mensaje a la sociedad de que somos capaces de cambiar y asumir nuestras responsabilidades y hacer lo que tenemos que hacer por el bien de este país y de nuestra sociedad. Bueno, ese es su criterio, respetamos su criterio, aun cuando uno no llega a compartirlo, pero su criterio, doctor. Para no meterle para lo hondo, porque este no es el objetivo de este programa. Díganos, ¿cómo se elige los miembros
del Comité Central en el PLD? ¿Cómo que lo eligen? Bueno, ahora... ¿Eso es por votación, cómo se llama? ¿Directa, indirecta? ¿Cómo es eso? Sí. Realmente todavía no se ha decidido si son los miembros del Comité Central, si son, por ejemplo, las bases, si son, por ejemplo, las bases en el sentido de lo que son presidentes del comité de base y los presidentes intermedios. Todavía eso es parte de lo que es el desarrollo del Congreso. Ahora, yo particularmente diría que lo más lógico es elegir un método que sea altamente meritocrático, porque es la única forma de generar igualdad y generar democracia. Hay que ver que el Partido Comunista Chino tiene 103 años y en el 2021, cuando cumplió sus 100 años, publicó un libro, el famoso libro blanco que se llama Democracia que Funciona. Funciona porque es un sistema por ejemplo, de mancuerna de ocho partidos que se distribuyen lo que es la administración del Estado, y también, por ejemplo, que ocurre, engloba tres factores importantes básicos de la democracia. Uno es lo que es la elección directa, la democracia por elección directa, la democracia por conciliación y por evaluación de desempeño, y es lógico que ese partido se va a mantener a través del tiempo, sabiendo que es un partido de 96.700.000 militantes, miembros. Es un partido que siempre va a ser fuerte. Ahora, si nosotros seguimos pensando no en el conjunto, es decir, hay que respetar la diversidad que tenemos, es decir, la grandeza está ahí y nos mantenemos unificados sabiendo lo que más nos conviene en un momento en el cual la marca está cuestionada. Si no lo hacemos, lamentablemente nos vamos a convertir, igual que los otros, en corporaciones económicas cuyo único interés es mercantil, y por eso desde el punto de vista, es decir, nosotros consideramos que todos esos partidos que sacan menos de 1% no van en beneficio de lo que es la sociedad ni lo que es la población. Y lo más importante es siempre la gente. La gente es la que es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo. Ahora, el hecho de que una persona se libere, Partido de la Liberación Dominicana, se constituye en un enemigo del gobierno, porque el gobierno actual termina siendo un gobierno que es un gobierno populista, y los gobiernos populistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Vamos a multiplicarlos. Hay que ver cuál ha sido la inversión, la menor inversión pública en los últimos años. Tenemos un 83% de nuestra población en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las familias que no tienen recursos. Hay que ver, el 49% toman prestado para poder alimentarse. Entonces, ¿qué ocurre? La situación actual no es buena. Mira el nivel de deserción escolar a partir de los 15 años, es decir, nuestros profesionales siendo tratados como mendigos laborales. Los niños no quieren ir a la universidad porque los patrones de referencia que tienen no son los más favorables. Si tú tratas mal a quien estudia, entonces ¿qué ocurre? ¿De qué le vale al niño o al joven aspirar a ir a la universidad? Para nada. Es un sistema de generación que tenemos que no es aceptable. A todas luces de ser correcto, es inaceptable. Pero eso no es ahora, eso ha sido de siempre. Por eso es que muchos de nosotros no hemos ido fuera a ver, aquí hay que hacer muchas cosas, aquí tenemos que mejorar nuestras tasas de capitalización, es decir, tenemos que mejorar todo el sistema, toda la infraestructura, llegar a acuerdos nobles y libres entre las partes. Ahora, ¿dónde están los recursos? Los recursos que deben ser invertidos en tener una mejor infraestructura, en tener mejores niveles tecnológicos, de tal manera de que podamos producir más en mucho menos tiempo. Ahora, si ellos tienen unas tasas de capitalización mucho más elevadas, siempre van a ser mucho más ricos. Si, por ejemplo, el 1% de la sociedad controla el 22% de toda la riqueza que se produce todos los años, es el doble que en países desarrollados. Es decir, hay que buscar, como en países desarrollados, que los hay muchos empresarios que son patriotas, que no solamente piensan en ser rentistas, sino que ayudan a lo que es el desarrollo de su país. Todos nos vamos, aquí nadie se ha quedado, pero vámonos bajo la idea de que dejamos un lugar en el que otros aspiren a vivir, y el fin básico de la política, diríamos así, además de generar bienestar en la sociedad, es el medio a través del cual podemos construir una nación mejor, un mundo mejor a través de la política. Ojalá y sea así sea. Doctor, esta entrevista nosotros la dividimos en dos partes. El doctor Franklin de Jesús, político, y el doctor Franklin de Jesús, médico. Cirujano, médico cirujano. La salud en la República Dominicana. Es deficiente. Primero, si ponemos a valorar el presupuesto,
el presupuesto... Es un 1%, ¿no? Un Sí, 2%. ahora bajó un 2%, es decir, entonces, ¿qué ocurre? Un 2% equivale, si tenemos como base un Producto Bruto Interno de $113.000, a pesar de que 113.000 millones de dólares, y el presidente habló de 130.000, es decir, ¿qué ocurre? Tomando como base 113.000 millones de dólares, ¿qué ocurre? El presupuesto de salud pública es 137.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Es poco. Y además, ¿qué pasa si la calidad de ese gasto es deficiente? Porque hay muchos intermediarios que se quedan con parte de esos recursos. Entonces, imagínate. Entonces, hay que ver también la calidad del profesional. Aquí hay que crear sistemas, como existen en grandes ciudades, sistemas de salud por regiones. Entonces, ¿qué ocurre? Así, por ejemplo, en Ginebra, hospitales universitarios de la ciudad de Ginebra, de tal manera que el paciente nunca esté en el aire, siempre esté en manos de alguien, o el médico de familia, o está, por ejemplo, y aquellos pacientes que son fuera de posibilidad terapéutica. Es decir, hay mucho que hacer, pero por ejemplo, ¿qué tú llegas? ¿Cuál es la base? Llevar un ser humano a que produzca bienes y servicios y genere riqueza. Entonces, si tú liberas ese ser humano, ¿qué es lo que pasa? Es él quien va a pagar la salud. Entonces, la mayor parte de los países europeos, la salud es sociabilizada. Todos tenemos el mismo sistema de salud. Entonces, en contrapartida, ¿qué ocurre? En medicina son decisiones que se toman. Y lo más adecuado, lo más importante es el capital humano. El capital humano es quien toma las decisiones. Sí, a eso voy. A eso precisamente eso voy. Capital humano. El colegio médico, las enfermeras, ¿no? Médico, enfermera, en grupo de gente. A su manera de ver, usted que es médico, díganos a nosotros 3 elementos que podrían mejorar la situación de la salud en el país, República Dominicana. Sí, díganos 1, 2 y 3. Uno, por ejemplo, podría ser esas AFP y esas ARS no pueden ser rentistas y no pueden estar dentro de lo que es capital privado. Tiene que estar a nivel del Estado, pero regulado. Usted dice que no sean rentistas. No sean rentistas porque en el fondo ese AFP, grupo... ARS. Sí, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones, prácticamente ellos administran esos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los que esos recursos debieran ser beneficiosos para la clase que produce bienes y servicios. Quien produce la riqueza es el trabajador. Ahora, de los intereses de esos recursos, ¿quiénes deben ganar? Lo más lógico es que sea esa clase trabajadora que lo produce y que no que sean, por ejemplo, bancos, empresarios que al fin y al cabo lo que hacen es multiplicar su riqueza personal. Entonces, ¿qué pasa? Estás dejando una población sin servicios de salud deficiente. Mira, han pasado la mayor parte al servicio de SENASA y ese, por ejemplo, el SENASA no contributivo no te cubre nada. El subsidiado, ¿te refieres? No, el subsidiado, perfecto. El subsidiado no te cubre nada, y el que también, por ejemplo, el no subsidiado, entonces tampoco te da cobertura porque tienen un personal que busca la manera de no cómo ayudarte, sino ver qué no te puede dar. Segundo. Entonces, primero las ARS, en el caso de las ARS. Segundo, tenemos que... ARS, AFP, sí. El segundo, tenemos que mejorar el sistema educativo. El sistema educativo de tal manera que a nivel intermedio, como en países desarrollados, se decían solamente irán a la universidad los estudiantes, se les da oportunidad a todo. Por eso hay que mejorar lo que es el sistema público, el sistema privado, de tal manera de que no se crea una situación como Brasil, que hay que pasar un examen para entrar a la universidad, que es el vestibular, y sencillamente quienes pueden pasar ese examen son los que han tenido acceso a una mejor educación. Entonces, usted ve que las universidades están llenas de carros de último modelo, aunque sean carros básicos, y entonces, ¿qué pasa? El pobre no llega. Entonces, tenemos que mejorar el sistema educativo público de tal manera de que haya igualdad de oportunidades y elegir solamente aquellos estudiantes que tienen más entre 85 a 100 puntos, igual que ellos, de tal manera que la calidad del diálogo sea mejor en cuanto a la toma de decisiones con relación a los pacientes. ¿Y 3? Y el tercero, por ejemplo, es la administración de los recursos en materia de salud. Cuando las monjas administraban los recursos, pues yo recuerdo que tú le pedías a una monja una sábana. Amigada. ¿Y qué ocurre? Tú tenías que llevarle la sábana sucia para la monja poderte entregar. Entonces ellas demostraron que eran buenas administradoras. No entiendo por qué la sacaron del sistema de salud de nuestro país. Es decir, podría decir. ¿Hay un desorden ahora mismo? No diría, la mayor parte de los recursos se quedan en los intermediarios. Igualmente que la riqueza de nuestro país,
la mayor parte que debió haber servido para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar lo que se llama el desarrollo económico local de las comunidades, lo que es el desarrollo humano, lo que es, por ejemplo, tener un mejor sistema de justicia, que haya justicia, porque justicia aquí no existe, aquí lo que hay, es decir, hablando de justicia, es decir, aquí se toman decisiones de manera parcial, es decir, se toma justicia con relación a un grupo, pero no con relación al resto, es decir, aquí no existe igualdad de derechos, tenemos que tener un aparato productivo más desarrollado, entonces todos los recursos están en manos de particulares, entonces aquí hay que llegar, sentarse y llegar a acuerdos nobles entre las partes, y esto solamente es posible cuando tú eres portador del conocimiento, porque el conocimiento es un instrumento de poder y nos ayuda a cambiar. Una sociedad que no se instruye termina siendo utilizada, convertida en activos, en mercancía, y luego entonces la bonanza de un grupo depende de esa granja de pobres que tenemos, que no cuestionan. Entonces, ¿dónde estaría la realidad? Es decir, la decisión estaría o en el que ostenta la supremacía la supremacía con relación a la administración de los recursos, que todos terminan siendo parte del mismo sistema, o en una clase, diría, en una clase que está incapacitada, como decía Alexis de Tocqueville, aquel mandatario que dice, y déjenme decirle que han tomado la decisión correcta de elegirme, todo parece que saben lo que necesitan. Entonces, necesitan seguir siendo esclavos, seguir siendo explotados, como lo decía Gandhi. La peor forma de esclavitud es la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se están generando tantos problemas de feminicidio, de, por ejemplo, de inseguridad ciudadana, y la mayor parte es el factor económico, es lo que pienso. Señores, entrevista interesantísima, pero el tiempo es así, como siempre, el tiempo es el implacable, y llegó al final. Doctor, agradecido de tu participación, buena participación suya en este espacio, Panorama Actual, y dejarle abierta la puerta para cuando usted entienda que puede venir de nuevo a compartir con nosotros y con nuestra audiencia sus opiniones sobre el quehacer nacional y también de la ciencia médica. Si tiene algún mensaje final que me pueda dar. No, yo realmente me siento sumamente agradecido por la gentileza, la cortesía que ustedes han tenido de invitarme a este programa. Realmente un programa bastante interesante, y llamar a la militancia de nuestro partido de que exijamos de que se tomen las decisiones más correctas, de tal manera de que podamos ser opción de poder en el 2028. Es decir, si no hacemos las correcciones del lugar, hay mucha gente que tiene valor, hay que buscar alguna salida de proteger esa experiencia acumulada a través del tiempo, pero si no cambiamos los actores, es muy difícil obtener un resultado diferente, es lo que puedo decir. Gracias, señores. De esta manera, pues nosotros llegamos al final de este sábado, de este programa de Panorama Actual. Muchísimas gracias. El sábado próximo, pues, aquí nos vemos. Gracias. Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos.